geopatía es un término poco conocido, pero que nos va a aportar una gran información, sobre todo a la hora de buscar el descanso. Primeramente, si analizamos la palabra geo, refiere tierra y patía, enfermedad. Es decir, hay una serie de enfermedades que nos puede provocar la tierra, pero vamos a analizarlo. Hay una serie de cuadrículas o líneas que van atravesando la tierra. Unas se llaman Hartmann, que van de norte a sur y de este a oeste, formando una cuadrícula, como en un cuaderno. Estas líneas, digamos que no están fijas, porque según la fase de la luna, o se separan o se juntan. Entonces, estas líneas son las que perciben los animales cuando va a haber un terremoto. Estas líneas son sobre las que meditamos en una de ellas y nos proporciona como una meditación profunda. Ahora, hay otro tipo de líneas que en vez de tener este ángulo norte-sur, tienen una inclinación de 45 grados. Se llaman líneas Curry. Estas líneas, digamos que, igual que las líneas Hartmann pueden tener una separación entre 2 y 4 metros, aquí pueden llegar hasta 18 o 20 metros. La cuestión es que si en una cuadratura de líneas Curry se juntan con líneas Hartmann, esos puntos generan geopatías, que pueden ser yin o yang. Una geopatía yin está referida al agua, corrientes de agua subterránea. Igualmente hay geopatías yang que se refieren a las geodas, a las piedras, ¿no? a la emanación que tienen ciertas piedras que hay también por debajo del suelo. Entonces, esto genera que los vórtices electromagnéticos de la Tierra, que van siempre en una misma dirección, cambien en la dirección opuesta. Y la pregunta es, ¿en qué me puede afectar esto a mí? Pues afecta de la siguiente manera. Si estoy durmiendo normalmente en el mismo sitio, en la misma postura, y en una parte de mi cuerpo, sea cual sea, estoy encima de uno de estos cruces de líneas, como el vórtice gira en dirección opuesta a lo que mi cuerpo está habituado, la sangre, como tiene mucha cantidad de hierro, lo que va a hacer es girar en el sentido contrario al que tendría que girar. Imaginemos, por ejemplo, que el hígado tiene su giro en una dirección para que todo fluya constantemente, para que se pueda hacer la limpieza de la sangre que hace nuestro hígado, pero al estar durmiendo sobre un cruce de estas líneas, gira en dirección opuesta. Entonces, si estoy durmiendo 8 horas, el hierro va en dirección opuesta a la dirección en la que iría el flujo sanguíneo, y eso genera también mal descansar, sueños que son parecido pesadillas, pero luego también provoca enfermedades. Entonces, vamos a dar un par de recomendaciones, aunque la mayor recomendación es que investiguéis sobre esto, porque es un tema poco conocido, pero que nos puede afectar. La primera es, si vives en el hemisferio norte del planeta, dormir con la cabeza en dirección hacia el norte y los pies hacia el sur. Si vives en el hemisferio sur del planeta, dormir con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte. Podemos coger también un vaso de agua y ponerlo debajo de nuestra cama. Podemos poner incluso 3, ¿no? Por ejemplo, uno que quede a la altura de la cabeza, otro a la altura del pecho y otro a la altura de la cadera. Entonces, si está en mi cama, yo estoy aquí tumbado, los pondría por debajo durante una noche. Al día siguiente, ¿qué es lo que hago? Los cojo sabiendo la posición en la que estaban cada uno y los testo. El que me dé débil me quiere decir que hay una geopatía, que ya sea yin o yang. El caso sería cambiar la cama de posición para descansar en otro punto en el que no se vea afectado este flujo de sangre por esta geopatía. Otra manera sería trabajar con orgonitas o tener orgonitas cerca. Una orgonita es esto, que es ni más ni menos que virutas de algún tipo de metal, como puede ser el aluminio. Lleva una resina, un catalizador y puntas de cuarzo. No sé si se llegan a ver por ahí. Hay unas puntitas de cuarzo. Entonces todo esto se mezcla haciendo una pasta, se pone en un molde y sale esto. Hay orgonitas que se venden que son como muy bonitas, tienen forma de pirámide, tienen una serie de figuras por dentro. Eso no tiene el efecto que buscamos. Esto, es decir, orgonitas reales y auténticas, sí que tienen un efecto de más o menos esta, por el tamaño que tiene, entre 5 y 7 metros de diámetro,
genera como una armonía electromagnética. Entonces son protectores también lo que sería el nivel de pues, todas estas radiaciones del wifi, onda corta, la televisión, todo este tipo de perturbaciones electromagnéticas. Digamos que esto lo armoniza en un radio, depende del tamaño que tengan, ya os digo esta más o menos, 5 o 7 metros. Para buscar información sobre las orgonitas y la energía orgónica, digamos que el padre fundador de esta teoría se llamaba Wilhelm Reich. Entonces, desde aquí quedaros un poco con esta información, buscar, informaros sobre las geopatías y sobre Wilhelm Reich y la energía orgónica. Con esto ampliamos un poco lo que sería el poder descansar más a gusto, porque hay veces que son cosas que se escapan de nosotros. Vivimos en un mundo que tiene una serie de fuerzas que son invisibles para nosotros, pero que tienen su efecto. Entonces, conociendo un poquito cómo funciona todo, digamos que podemos tener las herramientas necesarias para poder gestionar y llegar a un sueño confortable y que sea reparador, porque es la naturaleza del ser humano. Tenemos una actividad y cuando ya ha acabado el día, lo que hacemos es descansar para regenerar, recuperar fuerzas y al día siguiente continuar. Aunque esto es dicho así como muy rápido, pero lo que sucede durante la noche igual en otro vídeo lo explicamos más profundamente. Espero que os haya gustado esto. Informaros, geopatías y energía orgónica, Wilhelm Reich. Muchas gracias y hasta otra.